Bienvenidos sean todos a esta fiesta con Jesús. Si me ven así empintado, es porque yo creo que todos los domingos vengo a una fiesta con mi Dios. Si cuando estábamos en el mundo y nos invitaban a un matrimonio, a unos 15 años, nos poníamos nuestra mejor ropa, ¿es o no es? ¿Cuánto más no venir con nuestra mejor ropa para adorar al Señor? Y no es que Él necesite que nosotros nos pongamos nuestra mejor ropa, pero es una manera de demostrarle que es importante también para nosotros el darle lo mejor, el estar mejor para Él y solo por Él. Amén. Yo siempre tú le brindaría un fuerte aplauso al Señor. Y el tema que creo, estoy seguro y convencido, el Señor me regaló para predicar en esta tarde, lleva por nombre quemar las naves. Y me imagino que los que tuvieron la oportunidad de ver ese nombre por las redes sociales, quizás generó intriga. Esa nave de guerra prendía en fuego. ¿A quién va a quemar el pastor con esas naves encendidas? Y es que el Señor no se queda con nada. El día sábado en la madrugada, cuando buscaba al Señor, le decía: Padre, yo voy a hacer hoy el bosquejo para la prédica del domingo, pero que sea tu Santo Espíritu que me guíe a buscar qué es lo que tú necesitas que yo coloque ahí. Y el Señor me llevaba, el Espíritu Santo me llevaba a leer un devocional donde hablaban de un hombre que no sé si han escuchado, quizás sí, Alejandro Magno. Alejandro el Grande también es conocido. Alejandro fue un hombre, fue rey de Macedonia. Su padre era rey antes de él. Y su padre lo preparó, lo formó en lo militar y en lo intelectual. Porque en los planes del padre estaba que si había alguien que lo iba a suceder en el trono era su hijo. Solo que la sucesión del trono se dio anticipadamente, porque el padre fue asesinado y Alejandro tuvo que ser llevado al poder. Y el Espíritu Santo me llevaba a leer y a leer y a leer. Y en esa, Alejandro se convirtió en un hombre como rey que quizás conquistó más naciones que cualquier otro hombre. Y Dios me hacía saber por medio de ese hombre, y algo que me marcó mucho, que fue lo que me ministró y me hizo que le colocara el nombre a esta prédica, y es que en las batallas más difíciles que enfrentó este hombre y sus ejércitos, había una frase que él utilizaba: quemando las naves. Y cuando él le decía a sus hombres guerreros, a sus soldados, que tenían que quemar las naves, él ya sabía que en esa batalla, que en esa guerra, sus soldados tenían que dar el todo por el todo. Tenían que esforzarse aún más para poder ganar la batalla. ¿Y saben qué me hacía saber el Espíritu Santo de Dios? Que nosotros somos sus guerreros, que nosotros somos sus soldados, y que Él quiere hacernos entender que el caminar en pos de Él vamos a estar expuestos a batallas. Dile que tienes al lado: hay batallas que tienes que enfrentar. Pero hoy Dios te dice que ninguna de esas batallas las vas a enfrentar solo. Él está en control de tu vida. Él está en control y siempre estará en control de tu vida. Yo no sé cuál sea la batalla que estés enfrentando en esta tarde, pero lo que sí te puedo decir de parte de Dios es que si te abrazas a Él, la victoria está garantizada. La victoria está garantizada. Dile que tienes al lado, con Él lo tienes todo. Y es que en la vida, mis amados, hay momentos en los que el Señor, escuchen bien, en los que el Señor nos invita a dar pasos de fe.
para cumplir su propósito en nosotros. Dile al que tienes al lado, necesitas dar pasos de fe. Porque si no das pasos de fe, no vas a poder cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Dile una vez más al que tienes al lado, necesitas dar pasos de fe. Dale un codazo si no lo ha entendido. Necesitas dar pasos de fe. Estamos en batalla. Y es que muchas veces nos quedamos en una zona de confort. ¿Cuántos han estado en una zona de confort? Y no logramos avanzar. Por temor al fracaso. Y yo te pregunto, iglesia, ¿en qué Dios crees tú? Porque si fracasas, ¿qué crees tú que va a hacer tu Dios? Te va a levantar y te va a dar una nueva oportunidad. Dios nos invita a caminar por fe. Y esta fe nos desafía a caminar sin saber qué puede suceder. Yo le decía a mi esposa ayer, salimos a hacer una diligencia, y yo le decía a mi esposa, ¿qué quiere hacer Dios con nosotros? ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Porque ¿saben lo que yo siento? Yo siento que tengo los ojos vendados. Yo siento que yo trato de ver y no veo nada. Yo siento que quiero ver y no puedo ver. ¿Sabes por qué? Porque Dios no me permite ver. ¿Sabes por qué también te digo esto? Porque el Señor me está enseñando que confíe en Él. Porque este que está aquí parado era un hombre que confiaba nada más en mí. En lo que yo podía hacer, en lo que yo podía planificar. Pero Dios me borró todo, Dios me tapó los ojos. Para que camine un día a la vez. Para que avance paso por paso, entendiendo que Él es mi Dios, que Él es mi Salvador y que Él tiene el control de mi vida. Y quiero romperle ya con el romanticismo evangélico o con el romanticismo religioso, pónganle el nombre que quieran. Porque muchas veces estamos enfrentando situaciones y creemos que son complicadas, creemos que son difíciles. Y muchas veces nos quejamos. Ay, Señor, pero es que la plata no me alcanza. Ay, Señor, pero es que los carros se me echan a perder y no tengo plata para arreglarlo. Señor, la nevera está vacía. El hijo se me enfermó y no tengo para comprarle los medicamentos. Y yo quiero por un momento que tú te imagines esto. Yo quiero que te vayas y te pongas en los zapatos de Josué. No los Josué de aquí de Casa Iglesia. Estoy hablando de Josué, el segundo de Moisés. Cuando se entera que su líder murió, el hombre que se comunicaba con Dios murió y Dios le había dado trabajo. Dios le había dicho, ¿sabes qué? Ahora eres tú quien va a llevar a mi pueblo. Imagínense ustedes esto. Se le murió el líder en el que él confiaba. Y aparte Dios le llenaba de trabajo que quizás humanamente eran imposibles. Tenía que llevar al pueblo de Dios y no tenían armas. Tenían que cruzar el Jordán en el momento donde había más corrientes. Y tenían que combatir para entrar en la tierra prometida donde habían gigantes. Y tú te quejas porque no te alcanza la plata. Y tú te quejas porque no tienes cómo comprarle los medicamentos a tu hijo. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que Dios te quiere decir en esta tarde. Primero lo primero.
Primero lo que Dios te manda a hacer, porque lo que Dios te manda a hacer y tú en obediencia lo haces, Él se encarga de todo lo demás. Así que hoy rompes, iglesia, hoy rompes con ese romanticismo y empiezas a hacer lo que Dios te mandó a hacer para que confíes en Él y Él se encargue de todo lo demás. Yo siendo tú le brindaría un aplauso al Señor. Esta palabra el Señor me la regalaba en diciembre, porque en diciembre vivimos muchos procesos. Quizá yo siempre lo digo, nos verán a los 5, pero hasta bonitos se ven, hermosos se ven, pero no saben todas las cosas que tenemos que vivir, no saben por todas las cosas que tenemos que pasar, pero Dios nos ha enseñado que necesitamos confiar en Él. Y el Señor me regalaba esta palabra de un hombre que tuvo que quemar las naves. Y el Señor me regalaba esa palabra en diciembre y lo compartía con mi familia y le decía: el Señor nos está mandando a que avancemos, a que caminemos sin mirar atrás. Porque lo que Él nos quiere entregar está delante. Y muchas veces nosotros nos empeñamos en mirar atrás. Dios no lo vamos a conseguir atrás. Dios va a estar adelante. Las bendiciones de Dios están adelante. Todo lo que Dios ha preparado para ti está adelante, lo tiene. Entonces deja de mirar atrás. Deja de enfocarte en lo que no tienes que enfocarte. Y empieza a entender y a confiar que Dios tenía una promesa. Y que Dios, así como Josué, porque Josué tenía una promesa de Dios, así como Josué Dios lo hizo con Josué, así lo va a hacer también contigo. Porque ¿cuántos tienen aquí palabra de Dios? ¿Cuántos tienen aquí promesa de Dios? Entonces ese es el Dios en el que yo creo, en el que lo va a cumplir. Entonces deja de sabotearte tú mismo y empieza a entender que lo que Dios dijo de ti lo va a cumplir. Y quiero, los que trajeron Biblia, que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 19, versículo del 15 al 26. Primer libro del Antiguo Testamento, Génesis 19, del 15 al 26. Su palabra está bendita. Bríndele un aplauso al Señor. Quiero hablarte de Lot. Lot fue un hombre que tuvo que quemar las naves. Así que al amanecer, los ángeles insistieron con Lot. ¿Qué hicieron los ángeles? Exclamaron: apúrate, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, ¿qué hizo Lot? O sea, dudó. Tenía 2 ángeles de Dios ahí parados al frente de él. Le estaban diciendo cuál era el plan que tenía Dios. Y le estaban dando una oportunidad y el hombre todavía dudó. ¿Cuántos han dudado? ¿Por qué dudan? Quiero hacerle esas preguntas. No está anotada ahí, pero el Espíritu Santo me sopla. ¿Por qué dudan? Y eso también me lo está preguntando a mí. ¿Por qué dudamos? Si el Dios en el que creemos es el Dios de lo imposible, el Dios de lo sobrenatural, el Dios de lo que está muerto, seco, es capaz de revivirlo, de hacerlo todo nuevo. Entonces, ¿por qué dudamos? Y me anoto con ustedes en eso. Hoy Dios nos está dando un coquito. Dile al que tienes al lado: hoy Dios vino a hablar de cosas serias. Hoy Dios vino a decirte que o confías en Él o confías. Y fíjense lo que dice
el 16. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano. O sea, lo tuvieron que obligar. No solo que el hombre no creyó, sino que además tuvieron que agarrarlo por la mano, porque si no el hombre se queda ahí. Lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas. Y lo sacaron de la ciudad. ¿Qué hicieron? Lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Porque el Señor le tuvo compasión. ¿Con cuántos aquí el Señor no ha tenido compasión? ¿Cuántos hemos metido la pata 40,000 veces y el Señor ha tenido compasión? Dile al que tienes al lado, si estás aquí es por la compasión del Rey. Cuando ya los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. No, Señor mío, por favor, respondió Lot. Tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo, y tu lealtad ha sido grande para salvarme la vida. Pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Le estaban dando el plan. Dudó, lo tuvieron que agarrar por las manos y le dicen para dónde tiene que agarrar, y todavía dice que no es para donde ellos le están diciendo. ¿Es cabezón o no es cabezón Lot? Como también somos cabezones nosotros, ¿cierto? Cerca de aquí hay una ciudad pequeña, esto se lo está diciendo Lot a los ángeles, en la que podría refugiarme. Y le hace una pregunta: ¿por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. Está bien, le respondió el ángel, también esta petición te la concederé. Esos hombres estaban llenos, esos ángeles estaban llenos del amor de Dios. Y Dios nos ama tanto que a veces nos permite que nosotros en nuestra duda, ellos puedan confiar de tal manera en nosotros para que nosotros podamos alcanzar lo que ellos han dicho de nosotros. Amén. Pero date prisa, huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Es decir, que cuando los ángeles le dicen a Lot y a la familia que salga, era muy de madrugada. Y llegó al lugar seguro ya amaneciendo, como lo dice la palabra. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes. No quedó ninguno vivo, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Y termino en el 26. Repite conmigo: pero la esposa de Lot miró hacia atrás. Dile al que tienes al lado: no mires hacia atrás. Ya el pastor te lo dijo. Ya el pastor Bernardo te dijo: no mires atrás. Porque ya el Señor le dio su trancazo. Antes de yo montarme aquí, antes de cualquier hombre que se monta aquí o mujer se monta aquí, ya el Señor nos dio nuestro trancazo para poder predicar esto. Amén. Y quiero compartir con ustedes 6 aspectos o 6 características que nos regala este soporte. El primer aspecto es que cuando hacemos que la voluntad de Dios sea parte de nuestra vida, vemos el amor y la misericordia de Dios moverse a nuestro favor. Mientras nosotros nos mantenemos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, el amor de Dios, la protección de Dios siempre nos va a cubrir. Y vemos cómo a Lot, por ser obediente a pesar de sus metidas de pata, Dios lo respaldó y Dios lo cubrió y Dios lo salvó. Pudiéramos decir que Dios halló gracia en Lot. Y si vamos capítulos anteriores, vemos
que Jesús se le aparece, Dios se le aparece a Abraham, que era el tío de Lot. Y Dios sabía, yo no sé, hubo un pastor que no hace mucho predicó sobre eso. Cuando Abraham le dice, y empezó por 100 y terminó por poquito, si había un justo. Dios sabía que había un justo y que era familia de Abraham. En Dios no hay casualidades. Dios se le presentó a Abraham porque sabía. ¿Y Abraham qué hizo? Intercedió. Intercedió por su sobrino. ¿Ven qué importante es la intercesión? Y Dios escuchó la intercesión de Abraham y eso influyó en los resultados que vimos con Lot. Así que la intercesión, el hallar gracia de Dios, el hacer y vivir cumpliendo su voluntad, nos guarda, nos respalda y nos llena de ese amor que nos va a ayudar a enfrentar y a salir victoriosos en cada batalla de la vida. Segundo aspecto, aunque tu fe pueda titubear, Dios nunca te dejará solo. Vemos cómo la fe de Lot titubeó, pero sin embargo Dios insistió. Como va a insistir cuantas veces sea necesario, cada vez que tú dudes, cada vez que tú no te creas el cuento, cada vez que se te presente una situación que quizás humanamente tú no quisieses pasar por ella. Dios te va a respaldar, Dios va a estar ahí siempre para demostrarte lo valioso y lo importante que eres para Él. Amén. Tercer aspecto, reconocer y agradecer. A pesar de que Lot titubeó y dudó, hay un momento en el pasaje bíblico que acabamos de compartir donde Dios reconoce que halló gracia en Dios y que aunque pudo morir él y su familia, Dios lo ayudó y dio gracias por esa ayuda. ¿Cuántas personas hay aquí agradecidas con Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo en este momento y por todo lo que va a seguir haciendo, aunque no veamos nada? Aunque la promesa que tengamos de Dios, lo que estemos viviendo ni se parece. Pero cree, mi amado, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Dale un golpe a tu mente y dile, ¿sabes qué? Cuando me vengas a hablar, cuando me vengas a decir que quizás no valgo o que quizás no voy a poder alcanzar lo que mi Dios dijo, tú le vas a decir, yo cuento con el único y verdadero Dios, con el Dios que me guía, con el Dios que me lleva, con el Dios que me garantiza la victoria que solo Él me puede entregar. Dios no va a ejecutar sus planes hasta que sus hijos estén a salvo. Hasta que los ángeles de Dios no vieron y no se aseguraron de que Lot y su familia estaban seguros, ellos no procedieron a nada. ¿Dónde estás tú ahorita? Te pregunto. ¿Ya saliste de Sodoma? ¿Qué es eso que te impide mirar adelante? ¿Qué es eso que te impide mantener tu enfoque en el único que te puede garantizar la victoria? No te permitas dar vueltas. No te permitas ni siquiera por un momento poner tu mirada adelante y que empieces a avanzar y después la partes y empieces a dar vueltas. Porque eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Lo que Dios quiere para tu vida es que avances, que seas cambiado, que seas transformado, que seas una nueva criatura. Yo no sé cuántos aquí no se cansan de seguir siendo los mismos. Yo he llevado palazo y trancazo. Pero ¿saben qué?
Sé que cada palazo y cada trancazo que me ha dado mi Señor es para mi bien, es para mi formación, es para mi cambio, para mi transformación. Entonces no te resistas a las cosas que Dios quiere que vivas, por más dolorosas que sean. Porque en esa situación dolorosa, en ese momento difícil, es donde Dios te va a tallar. Es donde Dios te va a cambiar. Es donde Dios te va a transformar. Es donde Dios te va a hacer un nuevo hombre, una nueva mujer, un verdadero embajador, un verdadero ministro de su reino aquí en la tierra. Lo que Dios dice lo cumple. Dios dijo que iba a destruir esas ciudades y lo hizo o no lo hizo. Y no dejó a nadie en vivo. ¿Saben que en ese mismo capítulo habla de que Lot habló con sus yernos? ¿Y saben qué hicieron los yernos? No le creyeron. Dudaron de lo que Lot le estaba diciendo. Así que no te sientas mal cuando Dios te lleve a un lugar a hablarle a ciertas personas y ellos no crean lo que tú le estás hablando de parte de Dios. No te sientas mal. Más bien hoy Dios te dice, hiciste lo que te mandé a hacer. Mientras tú te mantengas haciendo lo que Dios te mandó a hacer, tú libras tu responsabilidad y quedas bien con Dios. Amén. Pero Dios va a cumplir cada cosa que dijo. Así que no lo dudes. Amén. Dale un codazo al que tienes al lado y dice no, y dile no lo dudes. Lo que Dios dijo lo va a hacer. Si no eres obediente a Dios, atente a las consecuencias. La mujer de Lot sabía que ella tenía que huir con su esposo y con sus hijas. Y que la única cosa que no tenía que hacer era mirar atrás. ¿Y ella qué hizo? Miró atrás. Te pregunto, ¿a dónde estás mirando tú hoy? Hoy Dios te pregunta, ¿dónde estás poniendo tu mirada? ¿Estás mirándolo a Él? ¿O estás mirando los problemas? ¿O estás mirando las aflicciones? ¿O estás escuchando lo que te está diciendo tu mente? ¿Qué estás escuchando? ¿A quién estás mirando? Te dice Dios. Porque la única respuesta la tiene Él. Entonces míralo a Él. Dímele otro aplauso, por favor. Tres claves para que queme las naves, para que deje ese extra. Miren, yo le decía a mi pastor, estaba reunido con mi pastor Rodolfo y mi pastor Jairo, y yo le decía que yo tengo unos nervios, pero es espiritual. Mi espíritu se estremece con temblor por lo que ya yo siento que Dios va a hacer con esta casa en este año y en los que vienen. Pero es algo que yo no sé cómo explicar, pero es un temblor de mi espíritu. ¿Y qué me queda confiar? Porque si confío en este pedazo de cochino, bueno, imagínense ustedes. Y yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Amén. Quiero regalarte tres claves para que quemes las naves, para que dejes ese extra, para que cuando esa batalla que estás luchando, porque yo sé que estás luchando batallas, solo que cada quien está luchando sus propias batallas, puedas confiar en Dios, poder dar ese extra y poder tener la victoria segura. Amén. La primera clave, esta no falla, y creo que quizás es la más importante. Escucha, iglesia, relación personal e intimidad con Dios. Allí es donde está la clave de todo. Yo le decía
a Mikey, creo, le decía: hijo, yo no puedo comenzar mi día sin irme a lo secreto, cerrar la puerta y encontrarme con mi Dios. Ya para mí eso es como el comer, como el cepillarme los dientes, como cualquier necesidad. ¿Y saben qué es lo más hermoso de ese momento? Que tú entras ahí y tú ni siquiera sabes qué le vas a decir. Pero empieza a salir de tu corazón tantas cosas. Y yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero a veces ni lo siento, ni me habla, y queriendo sentirlo y queriendo que me hable, pero golpeo mi mente. Y también esa clave no está anotada ahí, pero te la voy a regalar. Te la voy a regalar porque siempre le digo, cuando vienen esos pensamientos donde yo estoy, empieza a brotar de mi corazón, habla y háblale al Señor y decirle tantas cosas, y de repente no lo escucho y la mente me dice: tú lo que estás es perdiendo el tiempo aquí. Tú le estás hablando, ¿a quién le estás hablando? Porque tú no estás sintiendo nada, tú no estás escuchando nada en tu corazón, en tu mente. Y cada vez que vienen esos pensamientos a mi mente, yo le digo: ¿sabes qué, Señor? Yo sé que no te estoy escuchando, yo sé que no te estoy sintiendo, pero yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú estás aquí. Yo no sé cuál sea la batalla que tú estés enfrentando hoy, pero hoy Dios te dice: yo estoy ahí contigo. Y sea lo que sea esa batalla, Él siempre va a estar, amados. Él no nos va a dejar solo. Él siempre va a estar ahí para nosotros. Y aunque queremos muchas cosas de Dios, Él nos las va a entregar en el tiempo adecuado, en el tiempo debido. Los que somos padres no queremos siempre lo mejor para nuestros hijos. Y si nosotros que no somos buenos, porque no somos buenos, el único bueno es Dios, queremos cosas buenas para nuestros hijos, ¿cuán más nuestro Padre que está en los cielos? Que nos hizo su obra perfecta, que nos hizo su creación perfecta. Y a veces nosotros nos sentimos que no servimos para nada, que todo lo que Dios dijo de nosotros, eso nunca se va a cumplir. Y cuando apenas llega, y cuando quizás dentro de ese panorama, de esas batallas, cuando se ponen más difíciles, empezamos a dudar y a decir: ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Dios dijo esto y yo estoy pasando por esto? Y hay dos tipos, digo yo, en mi humildad, hay dos tipos de personas. Los que cuando alaban, adoran, caminan por las paredes, brincan, saltan, cuando todo está bien, cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa con esas personas cuando las batallas arrecian? Cuando las tormentas se hacen más fuertes, cuando los gigantes se hacen más gigantes, cuando los desiertos se hacen infranqueables, donde el calor hace más calor que nunca, donde el frío es cada vez más frío, donde no hay agua ni siquiera. Están los que cuando la situación se pone difícil no deciden quemar las naves, sino simplemente deciden: ¿saben qué? Yo voy para atrás, yo me devuelvo. Porque cuando yo estaba allá atrás, cuando quizás yo no estaba aquí en lo que estaba haciendo para Dios, a mí no me pasaban estas cosas. Pero está un grupo de personas que son los que Dios marcó y predestinó desde la eternidad. Y yo creo que esta casa está llena de personas que forman parte del remanente escogido por Dios. Ahora te pregunto, iglesia, ¿tú crees que eres parte del remanente de Dios? ¿Qué hace que no le brindas un aplauso al Señor?
por ahí no me vayas a regañar, porque mi hija decía, papá, pero es que las claves tienen que ser algo rápido. Pero ¿quién controla el Espíritu Santo? ¿Quién controla el Espíritu Santo? Segunda clave, obediencia total a Dios. Dile al que tienes al lado, obedece a Dios. Obediencia total. No es nada más que lo vas a obedecer lo que tú quieres y lo que te conviene. Miren, a mí Dios me ha marcado con una palabra que yo no soy de aprenderme los versículos ni los capítulos de memoria. Y creo que no es necesario. Yo creo que más importante es que con el testimonio tú le demuestres a las personas de que quién es el Dios que gobierna tu vida. Pero yo no sé qué pasa con esa palabra, que es como que si Dios la hubiese improntado en mi corazón. Y está en el libro el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Y siempre la digo donde quiera que el Señor me lleve y me la trae a memoria. El Señor hace una pregunta: ¿quiénes son los que me aman? ¿Quiénes son los que me aman? Y Él mismo responde los que hacen suyos mis mandamientos, mis mandatos. Y los que hacen suyos mis mandamientos y mis mandatos, mi Padre los amará. Y yo los amaré y haremos morada en ellos. Ahí está para mí, por revelación, esa revelación me la entregó a mí el Señor, lo que es la clave del amor, de cómo le demostramos sus hijos el amor a Dios. ¿Quiénes son los que me aman, iglesia? Pregunta esta tarde el Señor. ¿Eres obediente al Señor? ¿Estás haciendo todo lo que te mandó a hacer? Porque el Dios en el que yo creo no tiene dobleces, no tiene sombra de variación, es uno solo. ¿Y cómo debemos ser sus hijos? Iguales, ¿cierto? Así que dile al que tienes al lado: obedece. Oblígate tú mismo a obedecer al único y verdadero Dios. Amén. Tercera clave: confiar en que nuestro Dios está al control de nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios está al control de nuestras vidas? Entonces, ¿por qué dudan? Los culpables fueron ustedes. Ustedes levantaron la mano y dijeron amén. Ojo, y eso se los pregunto, pero también me lo pregunto a mí, porque a veces dudamos. Y Dios no nos está mandando a que dudemos, a que creamos. Y mientras más difícil se pone la situación, mientras más complicada es la batalla, ahí es donde tenemos que confiar y confiar y confiar y confiar más en Dios. Así que dile al que tienes al lado: te dije que Dios te va a hablar. Confía. Confía. Así es, Carlos, confía. Dos conclusiones. Una palabra y con esto cierro la prédica. Amén. Primera conclusión: seguir a Jesucristo y ser su discípulo implica esfuerzo. ¿Qué implica? Y perseverancia. Pues los obstáculos y oposición son parte del camino. No puedes decir que eres discípulo, seguidor de Cristo, si apenas se te presenta un obstáculo y ya te pones a llorar o te tiras en el piso. Miren, yo no sé lo que prediquen en las otras iglesias y no me importa, pero yo sé lo que se predica en esta casa. Y el Dios que se predica en esta casa no te va a evitar los gigantes, no te va a evitar las tormentas, no te va a evitar los desiertos. Él te va a pasar por cada cosa que tengas que pasar. ¿Sabes por qué? Porque te ama. ¿Sabes por qué? Porque ha tenido misericordia. ¿Sabes por qué?
porque le importas. Yo no sé a quién le estoy hablando yo aquí. Yo lo único que sé es que yo no sé nada, pero Dios sí conoce los corazones. Y a alguien siento en mi espíritu que le está hablando. Siento el temblor en mi cuerpo de que alguien le está hablando y no sé a quién. Pero el Señor sabe lo que hace. No hay obstáculo, no hay aflicción, no hay problema que detengan a un verdadero discípulo de Cristo. Yo quiero que tú te lo grabes, lo marques en tu corazón, porque lo que más nos viene son obstáculos, dificultades, problemas, situaciones difíciles, batallas en las que quizás nos vamos a sentir que no hay posibilidad, porque a nuestro Dios le fascina llevarnos a un punto donde sentimos que no vamos a poder más. ¿Saben para qué? Para que la gloria no sea tuya, para que la gloria sea de Él. Amén. Recuerda siempre que las aflicciones no son comparables con la gloria venidera. Las batallas del hoy, las situaciones del hoy, no se comparan con lo que Dios ya dijo de ti. Deja de ponerte trabas tú mismo o tú misma. Deja que Dios te guíe. Cuando ores, te metas en los secretos con el Señor. Pídele al Señor: Señor, yo quiero ser títere y marioneta en tus manos. Yo no sé para dónde yo voy. Yo no sé para dónde tú quieres que vayas, pero yo sé que tú me vas a llevar a algún lado. Y donde quieras que tú me lleves, yo voy confiado y seguro porque yo sé que tú estás conmigo. ¿Cuántos lo creen? Bríndale un aplauso al Señor. Bríndale otro que toma agua, porque... Julián, se siente bien servirle al Señor, ¿verdad? Es solo el comienzo. Es solo el comienzo. Filipenses 3, del 13 al 14, y con esto termino. Para la gloria de Dios, su palabra es bendita. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Dile al que tienes al lado: olvídate lo de atrás y enfócate en lo que Dios tiene adelante. Sigo avanzando, que sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Solo Dios ofrece ese premio mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Si en este punto de tu vida tú sientes que empezaste la carrera, pero sabes porque sabes de que sabes que todavía no has llegado a donde tienes que llegar, no te permitas volver atrás. Sigue avanzando. Si te caíste, levántate. Si te partiste una pierna, avanza con la pierna partida. Pero no te detengas, te lo pido por el amor a Dios. No dejes de avanzar, porque Dios está esperando por ti adelante. Promesas de Dios para cada hijo y para cada hija en esta casa. Entonces avancemos, mis amados. No nos vayamos atrás como muchos hacen. Y cuando la batalla se haga más difícil, recuerda siempre esta frase: quema las naves. Quema las naves.
Es más, los autorizo de parte de Dios que cuando la situación se ponga más difícil, yo sé que esta frase me la regaló Él, la tomé prestada de algo que Él mismo me llevó a ministrar. Pero cuando ustedes la situación se le ponga más difícil, quemen las naves. Ya saben que quemar las naves es dar ese extra. Es esforzarte porque sabes que Dios ya te entregó la victoria. Amén. Y ya así me despido, pidiéndole a mi Señor y confiando de que esta palabra se guarda en tu corazón como una semilla que yo sé el Espíritu Santo regará y se convertirá en un árbol que dará muchos frutos. Y no solo que dará fruto en ti, sino que además será la prueba y la evidencia de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Y recuerda que Casa Iglesia es un hogar de Dios para crecer.